Listo, ya está grabando. Entonces, buenos días. Vamos a continuar entonces. Esta es nuestra sesión número 3. Esta sesión pues ya tiene que ver con la unidad número 2, que se llama tablas y gráficos dinámicos. Les recuerdo que la unidad 1 pues hay que presentar una evaluación. Para los que no la han presentado, pues no se les olvide presentar esa evaluación de la unidad número 1. Bien, eso es como lo que tenemos pendiente de la unidad anterior. Para esta unidad entonces tenemos tablas y gráficos dinámicos. Básicamente es la creación de las tablas dinámicas que tenemos aquí. Cómo se crea una tabla dinámica, cómo se organiza esa tabla dinámica para poder generar pues unos gráficos dinámicos y también utilizar algo que se llaman segmentadores. Entonces esos elementos me permiten en algún momento hacer la presentación de la información un poco más visual, ¿sí? No tantas tablas como hemos visto en estos días o que ustedes han visto de pronto en Excel, que tiene mucha información y son muchas tablas de información, sino que también se puede presentar un poco más gráfico. Bien. Entonces, estos serían los temas. No se les olvide que ya aquí no hay foro y está la guía también de la unidad número 2 que la pueden descargar para ver los temas. Y los datos que les había dicho, los documentos de apoyo que son los PDF y algunos videos por acá que me permiten también pues presentar la evaluación. Y con esto pues recuerden que es un apoyo para presentar la evaluación eh, que tenemos. Bien, entonces no se les olvide que este es el documento también pues o los documentos para presentar las evaluaciones. Bien, voy por aquí abajito. Aquí hay dos videos, este que dice Dashboard 1 y Dashboard 2 son dos videos también de la parte final de la unidad o del taller, que es básicamente la creación de dashboard. Para el que no conoce un dashboard, ya se los voy a mostrar por aquí, es algo pues muy visual eh, y básicamente pues son imágenes y son gráficos que se pueden presentar en una plataforma. Entonces miren que ahí esas formas gráficas eh, que se muestra ahí, pues los llaman un dashboard. Y esto pues se puede construir teniendo la información, por supuesto, y pues generando gráficos a partir de ello. Entonces, ahí ven del lado derecho una que está como de color púrpura con una serie de gráficos y eso pues gráficos también se puede hacer como una presentación o puede ser la presentación de pronto de información para no tener que mostrar pues solo tablas. Que, pues, ver números y organizados en filas y columnas pues a veces no es tan interesante. ¿Listo? El documento de taller, para que lo practiquen, recuerden que este pues no es calificado, el que es calificado es la evaluación, pero sin embargo este documento recuerden que lo pueden descargar para hacer también sus prácticas eh, si quieren a esta misma hora, en estas dos sesiones, o la pueden hacer pues más tarde. Voy a descargar aquí el documento de una vez para que lo veamos. Bueno, y ese es el documento. Si de casualidad ustedes ven en las instrucciones de cada uno de los documentos, ustedes se dan cuenta que siempre hay videos, ¿sí? Puede ser que este mismo video es el que estaba en la plataforma, pero pues también aquí están registrados los enlaces. Miren que aquí nos dice que tenemos dos videitos para generar dashboard. ¿Listo? Entonces, pueden ser los mismos, pueden ser variaciones, ¿sí? Pero pues también son pues información que podemos observar. Nos dice que la primera tarea es crear una hoja de dashboard. Para eso tenemos que construir unas tablas que se llaman tablas dinámicas. ¿Sí? Y pues las guías que están aquí en estos videos pues nos sirven para hacer eso. Entonces, estas serían las instrucciones. Aquí no es muy largas tampoco. Para el documento o cuando veamos el documento, se van a dar cuenta que la segunda hoja dice fuente de datos. Esto sí es información en este caso. Y la última hoja pues dice dashboard. Aquí es donde realizaríamos el trabajo. ¿Bien?
o aquí es donde colocaríamos la información. Bueno, entonces hasta este momento lo que ven ahí en este momento pues es la fuente de datos. La fuente de datos es información, ¿sí?, que por lo general uno tiende a organizar, pero esto básicamente es información que está llena en forma de filas y columnas. De pronto si nosotros leemos la información en forma de fila, pues tenemos una coherencia dentro de la información, ¿sí? Nos ayudan los encabezados de las páginas, ¿sí?, o de esa información, nos ayuda también a comprender qué información es lo que hay. Entonces cuando ustedes tengan esa información, pues muchas veces van a saber qué es lo que hay ahí, pero otras veces pues toca leer algunos datos para saber qué es lo que hay. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos en este lado hay una columna que dice vendedores, hay unos productos, estos son características de productos, ¿sí?, unos valores, unas fechas, ¿sí? Entonces aquí pues podríamos de pronto deducir que esto es información relacionada con alguna venta que están haciendo esos vendedores. Por supuesto, los vendedores están ubicados en distintas ciudades y pues ellos están vendiendo ese tipo de productos, ¿sí? Están vendiendo pues esa columna productos o esos elementos de producto que nos están mostrando. Bueno, y nos cuentan por los valores y la cantidad que está vendiendo por cada factura, digámoslo así. Bien, entonces esa información pues toca analizarla. Cuando tengan información también hay que mirar que esta información, aunque sea mucha, no tenga de pronto espacios vacíos, ¿sí?, de pronto algo que no hayan llenado, porque pues esa información casi siempre causa modificaciones en las tablas dinámicas y en los gráficos. Entonces toca mirar que la información pues exista, ¿sí?, que corresponda, que si esta columna por ejemplo son números, pues que haya números, ¿sí? Pero esto pues casi siempre uno lo mira rápido y pues se da cuenta si efectivamente hace falta algo, ¿no? Cuando hay tanta información, pues los espacios vacíos son muy evidentes. Entonces ahí uno se da cuenta pues si existe esos espacios vacíos o no. Entonces ahí ya empezamos a ver esa parte. Lo otro que hay que tener en cuenta, voy a sacar una copia aquí para mostrarles un cambio que hay en la información. Cuando nosotros tenemos esta información, lo más probable es que, por ejemplo, utilicemos control más la E para seleccionar toda la información, ¿sí? Aquí utilizamos control E y él selecciona toda la información. Esto que está aquí es un rango, esta selección es un rango, esto termina empezando la información desde esta esquina que dice A1 hasta la última parte de la información que serían L 2002, ¿sí? Ese sería el último punto de la información que tenemos acá, ¿sí? Entonces todo esto cuando yo lo selecciono, aunque es bastante grande, pero lo puedo seleccionar pues también con teclas de control. Cuando yo lo selecciono, pues esto es un rango, ¿sí? Esto es algo bastante grande que también lo conocemos como un rango. ¿Por qué utilizamos rangos? Pues porque necesitamos manipular la información que está en esta tabla, ¿sí?, o que está en esta hoja, ¿sí?, por columnas y filas. Entonces, a esto le podemos dar un nombre. Entonces, por ejemplo, le podemos decir que esto se llama, por ejemplo, productos o ventas. Y aquí en el cuadro de nombres, en la parte superior, es donde le colocamos el nombre. ¿Listo? Bueno, voy a hacer una copia antes de esta información. La voy a pegar por aquí. Perdón. Control E. Aquí le voy a hacer una copia y la voy a pegar por aquí a un ladito. ¿Listo? Esa es la misma información, la que está del lado derecho. Rubén, cuando necesite comandos, ya le muestro acá. Eso se llaman, ya le digo acá, se llaman métodos abreviados. Se puede colocar en Excel. ¿Sí? Y los métodos abreviados que me dice acá esta página que dice supportmicrosoft.com. Estos métodos abreviados tienen pues todas las formas de métodos abreviados, ¿sí?
Aquí ya les voy a colocar este enlace ahí en el chat para que lo tengan. ¿Listo? Ahí está en el chat para que lo observen. ¿Listo? Aquí están todos. Aquí sí no hay diferencia, inclusive están por sistemas operativos. Y todos estos elementos que están aquí que son de color azul, cada uno son menús, ¿sí? Un menú desplegable. Aquí voy a presionar el primero y miren que aquí está el método abreviado, ¿sí? Entonces, si aquí dice que cerrar un libro, pues se hace con control W. Y ahí pues uno va reconociendo algunos que conoce, ¿sí? Por ahí está control C, control B, control Z, ahí hay varios, ¿sí? Entonces aquí digamos que estos son los más frecuentes en uso, no son los únicos, ¿sí? Aquí hay muchos más, por supuesto. Por aquí, por ejemplo, hay para métodos abreviados del teclado para navegar por celdas. Entonces aquí nos dice que la tecla de la flecha hacia arriba, la tecla de la flecha hacia abajo. Eh, Aquí dice, úselo para moverse hasta el extremo del área de datos actual en una hoja de cálculo. Entonces, control y la tecla de dirección, ¿sí? Si uno está, por ejemplo, aquí en la primera celda y presiona control y la flecha que va hacia abajo, pues entonces se desplaza hasta la última abajo, ¿sí? Voy a presionar otra vez hacia arriba y ahí se mueve uno hasta la de arriba, ¿sí? Control y la flecha que necesite. Si presiono la de la derecha, pues me voy a la última columna de la derecha y ahí me voy hasta abajo y llego pues al final de la tabla, ¿sí? Eso también pues se podría ayudar en movimiento, ¿sí? Entonces eso se llaman métodos abreviados. Digamos que aquí está todos, absolutamente todos los métodos que usted puede tener en Excel. ¿Listo? Por eso lo refiero a esta página, para que más adelante, pues, si la quieren consultar, aquí están todos. ¿Listo? Cualquiera que usted quiera consultar, eh, pues está aquí. ¿Bien? Eso sí es importante que se los vayan aprendiendo, pues, eh, a medida que lo necesiten en su trabajo, ¿no? No es que uno utilice todos y uno se la pase utilizando todos los métodos abreviados al tiempo, pero pues esto ahorra tiempo. Y si usted hace las cosas pues con estos métodos, pues se evita, por ejemplo, tener que seleccionar todo aquí, desplazarse hasta arriba, hasta que todo quede seleccionado, ¿sí? Porque se demora uno un poquito. Miren que ahí me estoy demorando hasta que voy arriba. Imagínense que esto fuera más grande, ¿sí? Y en vez de hacer eso, pues básicamente yo simplemente me ubico en una celda y presiono control E y listo. Entonces, sí ahorra mucho tiempo. Eso es la ventaja. Mira. Entonces, cuando necesiten, se llaman métodos abreviados. Algunos le dicen teclas rápidas, pero eso no, ni, bueno, hay otro nombre todo raro que le colocan. Bueno, después me acordaré ese nombre raro, pero eso se llaman métodos abreviados. Bueno, ahí está entonces en el chat. Listo. Bueno, aquí tenemos esto entonces. Les iba a decir que esto se le puede colocar un nombre. Entonces aquí en el cuadro de nombres, yo le puedo decir, por ejemplo, que estos son ventas. ¿Bien? Y ya este rango o esta selección de información, pues ya la puedo utilizar basado en el nombre ventas, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiera utilizar toda esta información, pues con este nombre ventas me funciona. ¿Listo? Eh, por este lado, aquí también hay información y aquí, eh, cuando nosotros estamos en esta posición o estamos aquí, también podemos hacer un control E, podemos seleccionar todo o podemos convertir esta información en una tabla. ¿Sí? Aquí sí, pues nosotros tendemos a decirle que esto que está aquí, si le ponemos colorcito, si le ponemos por aquí un colorcito en el encabezado y le ponemos los bordes, pues es una tabla, ¿sí? Visualmente sí es una tabla, pero pues las tablas en Excel funcionan un poquito diferentes, ¿sí? Entonces me voy a parar aquí, voy a presionar control más la T de tabla, ¿sí? Y él selecciona automáticamente todos los bordes, ¿sí? Hace una selección automática de la información y me aparece este cuadrito. Me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Y me selecciona pues todos los datos eh, o todo el rango de datos. ¿Listo? También aquí me dice que la tabla tiene encabezados porque pues bueno, la primera fila tiene encabezados
y aquí presiono aceptar. Entonces, a partir del momento, esto ya es una tabla, ¿sí? Aquí sí ya es una tabla y esta tabla por lo general se la llaman una tabla estructurada. Si ustedes ven en la parte superior, por aquí aparece un menú nuevo que se llama diseño de tabla. Bien. Ese menú, si yo me ubico por fuera, en cualquier parte, inclusive acá, ¿sí? O si le doy control E, ese menú nunca aparece, porque pues él no lo considera como una tabla en sí, ¿sí? La información sí parece organizada como si fuera una tabla, pero no lo considera una tabla. En este caso, si yo me paro aquí, miren que el menú en la parte superior aparece y se llama pues diseño de tabla. Ahí ya puedo inclusive manipular, por ejemplo, la estructura de colores, ¿sí? Y bueno, hay muchas más opciones. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo hay un nombre de tabla y yo también puedo utilizar ese nombre de tabla. Entonces le puedo decir, por ejemplo, tabla ventas. Y ya a partir del momento, pues esta tabla tiene ese nombre. Y cuando yo la quiera utilizar o quiera utilizar esta información, pues utilizo tabla ventas eh, para referirme a esa tabla de color naranja que tenemos ahí. Bien. Bueno, hay varias cositas que se pueden hacer ahí, pero pues aquí hay una diferencia ya para que lo tengan presente. Voy a ir hasta la parte inferior. Estamos aquí en el último registro. Miren, aquí está el 2002. La tabla que está aquí también termina en la misma posición, ¿sí? Para que vean que el tamaño es el mismo hasta abajo. Y aquí voy a empezar a ingresar, no sé, pongámosle un número acá como si fuera una factura, pongámosle, no sé si ya existe, pero pongámosle la 1051, ¿listo? Apenas yo coloco aquí este dato, pues tengo que llenar el resto, ¿sí? Eso yo sé que ya lo tengo que llenar. Pero, si yo me refiero, y voy a mirar aquí el nombre en la pestaña fórmulas, ¿sí? El nombre que le dimos que es ventas. Si yo me refiero a esta información, que es donde está ubicada los datos, ¿sí? Esta información que está aquí, él solo cubre hasta la 2002. Si ustedes ven el número final que aparece aquí, él solo cubre hasta la 2002. Entonces, él no ha actualizado los datos. Él no ha dicho, bueno, lo que usted acaba de escribir al final, pues es parte de la tabla, ¿sí? Él no ha dicho nada de eso. Este sí me toca, bueno, este sí me toca como, vamos a ver si funciona el, no, bien, me toca desplazarme de otra forma, regálame un segundo, no, y lo abro más bien cuando esté en la parte de acá, listo. Bueno, entonces estamos aquí en el 2003, ¿listo? En la fila 2003. Si yo miro los nombres y miro la tabla ventas, ustedes se dan cuenta que la información solo cubre hasta el 2002, ¿sí? Ese 2003 en este momento no se actualizó. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Me tocaría decirle, oiga, modifíquese este nombre de ventas que tengo acá, modifíquese, ¿sí? Aquí hay un botón de modificar y le cambio este 2002 por un 2003. Digamos que es una sola línea, entonces usted dice, ah, sí, eso es muy fácil. Bien. Pero, pero, en este caso, eh, pasa algo diferente con las tablas. Entonces, las tablas estructuradas, voy a colocar aquí eh, el número, bueno, les voy a mostrar la tabla, que la tabla tiene una característica y es que aquí en la esquina siempre aparece como un borde, ¿sí? Como una flechita que indica que hasta ahí termina la tabla, ¿sí? Eso es algo que casi siempre aparece en las tablas estructuradas. Ese borde es de otro color, digámoslo así. Si yo le agrego una factura aquí o voy a empezar a agregar un dato, por ejemplo, el 1051, ¿sí? Y presiono Enter o me paso en la siguiente, ya él automáticamente cambia el tamaño de la tabla. ¿Sí? Entonces, él ya supone que como usted está escribiendo en esta columna, ¿sí? Va a terminar de llenar los datos, por supuesto, y pues esto ya es parte de la tabla, ¿sí?
Entonces las tablas estructuradas pues crecen automáticamente. Miren que ya el símbolo que nos da como si fuera la esquina ya bajó, ¿sí? Ya bajó al rango 2003. Entonces, a la fila 2003. Entonces, él automáticamente se actualiza. Esa es una de las ventajas de las tablas estructuradas. A diferencia de la tabla, pues ella se quedó allá en la fila 2002. Si yo no la modifico, pues ella no sabe que lo que está en la fila 2003 eh, pues es parte de la información. Mientras que apenas yo empiece a escribir información en una tabla estructurada, pues ella sí se actualiza. Bien. Entonces, esa es una ventaja también de las tablas estructuradas. Ellas tienen un manejo diferente, pero una de las ventajas que tiene acá es que, pues efectivamente, si usted le sigue escribiendo abajo, él se actualiza, ¿sí? Y él aumenta la cantidad de datos que usted escriba hacia abajo, pues él aumenta el tamaño de su tabla, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja pues que tienen ustedes para pensar pues de pronto eh, que esto pues es importante. Bueno, aquí deja el espacio. Vamos a llenar aquí unos datos. Repitamos estos. Listo. Bueno, cambiémosle algo por aquí. Listo. Bien. Entonces ahí ya tenemos un dato y por supuesto ese dato que acabamos de agregar, que es la última factura que aparece aquí, ya es parte de la tabla. Bien. Entonces esa es una ventaja pues bastante útil a la hora de utilizar tablas estructuradas. Recuerden que la tabla estructurada entonces utilizamos la tecla control T sobre la información, ¿no? Nos paramos en una posición de la información y presionamos control T y ahí ya creamos una tabla estructurada. ¿Bien? Ya teniendo la información y ya sabiendo que esta tabla, pues podemos ver el nombre. ¿Sí? Cuando ustedes tengan una tabla, van a la pestaña diseño de tabla y se fijan en el nombre. Miren que ahí dice tabla ventas. ¿Sí? Esa tabla ventas ya la puedo utilizar nuevamente. Entonces puedo referirme a ella para sacar información. ¿Cómo sacamos información? Entonces podemos sacar información de cualquiera de los dos elementos, de la tabla que está aquí del lado derecho o de este rango que nombramos. ¿Sí? Cualquiera de los dos funciona, no se preocupen que cualquiera de los dos funciona. Aquí en mi dashboard, ¿sí? Me voy a parar aquí en esta hojita que dice dashboard. Me voy a ubicar aquí en una posición, cualquiera, puede ser esa que dice B3, y voy a utilizar una pestaña que se llama insertar. ¿Listo? En esta pestaña insertar, del lado izquierdo, entonces les va a aparecer insertar tabla dinámica. Yo aquí tengo otro nombre adicional, ¿sí? Se llama pivot table, pero pues básicamente me permite agregar una tabla dinámica. Aquí le puedo decir que quiero agregar una tabla dinámica desde una tabla o rango. ¿Listo? Aquí pues el nombrecito es porque tengo un complemento, entonces le cambio el nombre, pero pues eso es una tabla dinámica o está aquí la tabla dinámica. Le puedo decir que la tabla dinámica la voy a agregar de algún sitio, voy a sacar la información de otro sitio. ¿Sí? Y le puedo decir que la tabla dinámica pues va a sacar la información de una tabla o un rango. Entonces aquí selecciono y me dice que la tabla dinámica, ¿sí? Pues que yo debo digitar un nombre. ¿Sí? En esta parte yo debo digitar un nombre. O lo puedo seleccionar. Voy con esta flechita que está aquí de color negro. Me voy a la hoja que corresponda y selecciono la información. Aquí como ya sabemos los nombres, podemos por ejemplo presionar función F3. ¿Sí? La función F3 es la que está encima del teclado, por allá encima del número 3 o del 2. Y aquí me dice pegar nombre. ¿Sí? Con función F3 me muestra los nombres de los rangos que yo he creado. Entonces aquí me dice que el rango es ventas. Mire que aquí no me está mostrando el nombre de las tablas, ¿no? Porque el nombre de las tablas pues no aparece aquí, pero sí aparece el nombre de los rangos, ¿listo? Y ese rango, si se acuerdan, es el que le pusimos a la información, se llama ventas. Entonces voy a decirle que la información que yo necesito la voy a sacar de ventas, ¿listo? Voy a presionar aceptar. Recuerden que esto es con F3. ¿Sí? Si no utiliza F3, no se preocupe, busque el nombre, ¿sí? Busque el nombre de nuevo. Usted no se acuerda, entonces usted dice, yo no me acuerdo.
va aquí a la pestaña fórmulas y mira los nombres que están creados. ¿Listo? Y se acuerda pues cuál es ese. Tocaría mirar aquí a ver si hay funciones separadas para esa parte. Usar teclas de acceso. Estábamos haciendo es mostrar los nombres. Selecciones y acciones, trabajar con datos, funciones y fórmulas. Bueno, es que aquí se me olvidaba que el menú está en la parte superior. Por aquí, Mac. Y cuando uno cambia Mac, entonces aquí dice, este artículo describe los métodos abreviados para Excel para Mac. Y aquí ya uno busca los métodos. Entonces aquí sería trabajar con celdas a la barra de fórmulas, escribir datos en una hoja, desplazarse, trabajar con ventanas y cuadros de diálogo. Y aquí donde estará esa. Dar formatos y editar datos. Seleccionar celdas, columnas y filas. Trabajar con una selección. Bueno, tocaría mirar aquí cuál sería de esas para seleccionar. Si no funciona con la F3, no se preocupen. Yo por lo general a veces ni me acuerdo cuál es esa función de F3. Entonces hay que acordarse que, mira, aquí hay una F. Bueno, que aquí sí nos tocaría buscar un poquito más a ver cuál es la que necesitamos. Y pues bueno, no se preocupen porque igual no se les olvide que si no, yo quiero saber un nombre que está creado o que está ya en funcionamiento, voy aquí a fórmulas y le digo cuadro de nombres. Es más, mire, si yo me paro en cuadro de nombres en este momento, me dice cuál es la tecla rápida o el método abreviado que yo debería utilizar. Entonces, si quiere posiciones encima de esta opción de administrador de nombres, a ver si en su Mac le aparece al ladito del nombre. ¿Listo? En este caso a mí me dice que es control F3 para mostrarlo el administrador de nombres. Entonces, aquí podría también pues mirar cuáles son los nombres que existen. Este podría ser una opción. ¿Listo? Entonces, si quiere, se posiciona ahí en cada uno de los elementos que usted necesita sin seleccionarlo. Y ahí ya le aparece cuál es el método abreviado. ¿Listo? Bueno, esa también es una opción, ¿no? Ubicarse en los elementos que usted conoce y si me muestra pues cuál es el método abreviado, pues también ahí lo puede reutilizar. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí les iba a mostrar que mire que aquí existe ventas. ¿Sí? Entonces, aquí también yo puedo utilizar la palabra ventas. ¿No? Entonces, con esta que ya sé que existe, pues cuando yo le diga insertar, que inserte una tabla dinámica desde una tabla o rango, pues yo puedo escribir ventas. ¿Sí? Ni siquiera ahí pues necesito la tecla de función, ahí puedo escribir el nombre directamente. ¿Listo? Bueno, aquí dice, ¿dónde voy a colocar la información? En este caso es otra tabla que vamos a armar. ¿Dónde la vamos a colocar? ¿En una nueva hoja o en la hoja de cálculo existente? Entonces, en este caso, si se dieron cuenta, yo seleccioné la celda B3. Entonces, aquí me dice pues que tengo una selección ya existente. ¿Sí? Y ahí ya puedo crear una tabla que se llama una tabla dinámica a partir de la tabla de ventas. ¿Listo? Entonces voy a decirle aceptar. Y esta es la forma en que aparece la tabla dinámica. En su parte inicial, ¿no? Aquí no hemos colocado la información. Pero aquí ya por lo menos tenemos una tabla dinámica o tenemos el principio de una tabla dinámica. ¿Cuál es la idea de una tabla dinámica? La idea de una tabla dinámica es sacar de esa cantidad de información que teníamos por aquí, ¿sí? De todo esto, sacar pues una tabla un poquito más reducida que nos muestre eh, como un consolidado un poco más pequeño, ¿no? Aquí está toda la información, pero necesitamos verla de pronto de otra forma y pensando pues en lo que queremos mostrar. Supongamos que nosotros vamos a utilizar la zona, ¿sí?
vamos a utilizar, por ejemplo, la cantidad que se vendió por zona de un producto. ¿Sí? Bueno, y utilizar aquí la columna de producto. Entonces vamos a utilizar esos tres datos para armar nuestra tabla. Entonces aquí donde dice tabla dinámica, se han habilitado algunas opciones del lado derecho. Por aquí les voy a aumentar un poquito el menú para que lo vean. Y aquí dice campos de la tabla dinámica. Entonces, lo que yo necesito se llama un campo. ¿Sí? Estos nombres que usted encuentra acá son los mismos que están en el encabezado, son los mismos, ¿sí? Encabezado de la información que estábamos utilizando. Entonces, aquí yo lo único que tengo que seleccionar es lo que necesito. Por ejemplo, yo necesito la zona, le voy a colocar un check o la voy a seleccionar. Necesito el producto y de pronto necesito la cantidad de ventas. Entonces, selecciono lo que yo necesito. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, eh, zona. ¿Listo? Automáticamente yo seleccioné, si ustedes se dieron cuenta, aquí ya aparecen las zonas eh, de ventas. ¿Sí? Miren que aquí ya aparecen las 4 zonas. Hay 4 zonas, centro, norte, oriente, sur. ¿Sí? Entonces, él no repite, él simplemente dice, bueno, esas son las 4 zonas que, sin repetir, entonces ahí están todas las zonas en resumen. También cuando yo seleccione zona, cuando yo hice clic aquí, también se pasó ese mismo nombre a este espacio que se llama filas. Entonces, si usted ve, todo está ubicado como si fuera filas, ¿sí? O como si fueran filas. Las zonas están ubicadas como si fueran filas. ¿Bien? Entonces, esa es una forma también de seleccionar. Lo que pasa es que cuando yo selecciono todo aquí, en la parte superior, todo se va para filas. ¿Sí? Entonces, de pronto casi todo como por funcionamiento de la tabla siempre arranca para filas. No significa que yo no pueda utilizar otra cosa. Por ejemplo, miren acá un espacio. Aquí dice columnas. Entonces, yo puedo hacer que un elemento se vaya para las columnas. Por ejemplo, el de producto. ¿Sí? ¿Cómo hago aquí? En este caso no me paro sobre el cuadrito para seleccionarlo, sino me paro encima de la letra. ¿Sí? Mantengo el clic sostenido y lo arrastro hasta columnas. ¿Bien? Y entonces, en este caso, ya las columnas pues quedan con los productos que tenemos en las ventas. Miren aquí, me aparece aquí buzo, camisa, chaqueta, falda, medias, pantalón, zapatos. Ahí están los productos. Y ya estoy tratando de organizar pues una tabla. Solo me falta la parte interna, ¿no? La parte de los datos que va por acá. Y en este caso voy a utilizar la cantidad. ¿Sí? Necesito ver la cantidad de productos vendidos por zona. Entonces miren que aquí están ya los productos, está la zona y ahora necesito ver son las cantidades. Entonces voy a coger cantidad y la voy a mover a la parte inferior derecha que dice valores. En valores, ¿qué es lo que hace? Digamos, por configuración de las tablas dinámicas, es lo que hace siempre es una suma. ¿Sí? Entonces, automáticamente él coge y va y mira todas las filas centro, mira cada uno de los productos que están en el otro lado en esta tabla grande, ¿sí? Y él empieza a filtrar por centro y por producto, por ejemplo, centro y zapatos. ¿Sí? Mira la cantidad y al final hace una sumatoria. Y entonces aquí al final nos está mostrando, por ejemplo, que se vendieron en la zona norte 2.723. ¿Sí? Entonces, él automáticamente hace la suma. Esa es la ventaja de esa casilla que está en la parte inferior que se llama valores. ¿Sí? Aquí en esta valores, pues se hace el cálculo automáticamente. Usted no tiene que hacer ningún cálculo. ¿Sí? Yo no tuve que ir aquí hasta a esta información, empezar a filtrar por centro, después mirar, por ejemplo, por producto y después sumar las cantidades. ¿Sí? Yo no tuve que hacer eso. Se pudo haber, por ejemplo, hecho bueno, con un filtro, con sumar sí, bueno, con varias cosas se puede haber hecho ese tipo de trabajo. Pero en este caso la tabla dinámica lo hizo automáticamente. ¿Sí? Yo no tuve que aplicar ninguna función, simplemente colocar la cantidad en ese espacio valores. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos una ventaja también de las tablas dinámicas. No está toda la información tampoco. ¿Sí?
Si yo no quiero que esté toda la información, pues tampoco está toda la información. Simplemente está la información que yo quiero basado en esto que está aquí, ¿sí? Basado en esta información o en este rango donde estamos sacando los datos. Bien. Entonces, no se les olvide que esta es una forma pues bastante eh, útil de sacar información, ¿sí? En una tabla dinámica. Y ya aquí pues miro un resumen, miro pues un consolidado mucho más fácil de algunos datos. Recuerden que aquí mirar los datos pues en esta parte es más complicado, ¿sí? Más difícil observar los datos aquí. En cambio aquí pues ya tenemos un resumen y esto es más fácil de mirar, ¿sí? Y de analizar, por supuesto. Bueno, si yo pues, bueno, digamos que yo me equivoqué, yo dije, no, yo no quería las cantidades, eh, yo quería era el total de las ventas. Entonces cojo, me posiciono allá donde dice suma de cantidades en la parte inferior y la saco y la dejo por aquí en el área de trabajo y suelto, ¿sí? Ahí ya desaparecieron las cantidades, mire que ya quedó vacío, quedó vacía mi tabla. Después dije, no, yo no quería los productos, entonces saco productos. Es que lo que yo quería era meses, entonces voy y coloco mes en columnas. Ah, pero es que también falta el año, entonces voy y coloco el año allá en columnas. Claro, lo coloco primero para que quede en la parte superior. Entonces mire que aquí ya tengo el año en la parte superior y en la parte inferior ya tengo el mes, ¿sí? Entonces, si yo miro cada uno de los años, vamos a reducir aquí esta vista con el menos que aparece ahí al lado del año. Miren que aquí aparece el 2016 también con los meses. Y por supuesto, si vamos hacia la derecha, debe aparecer lo que haya de 2017. En este caso, 2017 solo tiene 3 meses que mostrar. Bien, pero pues esto es más visual que otra cosa. Aquí ya puedo ampliar la información de 2015 y vuelve a quedar otra vez todos los meses. Entonces, esta información también pues se puede manipular un poquito. Bien, y ahora digo, bueno, ahora sí quiero los totales, ¿sí? Voy a coger el campo total y lo voy a arrastrar hasta valores. Entonces, él hace los cálculos automáticamente. Él va y filtra los de 2015, los de enero, que sean de la zona centro y hace el cálculo con una sumatoria. Y ahí ya tenemos pues la información de las ventas eh, por cada uno de los espacios que aparecen acá. Entonces, yo lo puedo modificar como quiera, ¿listo? La cuestión es mover eh, los campos, ¿sí? Los campos, lo importante es moverlos acá, ¿sí? Si a usted de pronto no le gustó que el año y el mes estuviera acá, pues los quita, no hay problema, ¿sí? Que ya no quiere las zonas, que también quiere la ciudad, entonces agrega la ciudad dentro de la zona. ¿Sí? Y automáticamente mire que él va cambiando la tabla y va cambiando la información de la tabla. Bueno, aquí dice que la zona centro tiene estos datos, pero bueno, eh, eso ya son las ciudades que están asociadas al campo centro. Bien. Entonces, esa partecita hay que también tenerla presente. Si no le gustó a las ciudades, pues sáquela. No importa, mire, ahí vuelve otra vez solo a quedar con zona. La ventaja de las tablas dinámicas en este caso, entonces, es que usted las puede armar como quiera. ¿Sí? En este caso, usted puede darle el aspecto que quiera, bueno, o quiere la organización que usted quiera. ¿Listo? Voy a reducirle un poquito aquí los años para que no se vean los meses. Por aquí, ¿listo? Y miren que aquí ya hay información más reducida, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una tabla dinámica bastante sencilla. Si yo me ubico fuera de la tabla dinámica, miren que el menú que está del lado derecho ya no aparece. Pero si me ubico dentro de la tabla dinámica, pues ahí aparece el menú. Inclusive, recuerden que cada vez que hay un objeto pues especial en Excel y lo selecciono, pues también aparecen pestañas nuevas, ¿sí? Que tienen que ver con ese objeto. Entonces aquí hay uno que llama análisis de tabla dinámica y el otro que se llama diseño. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de la generación. Esto apenas estamos empezando con la tabla dinámica. Esto es un resumen de la información que teníamos al otro lado porque lo estamos sacando de allá. Entonces aquí yo puedo resumir información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
de cómo generé esa tabla. No hay problema. Bueno, tengan en cuenta. Bueno, hay una cosa que tener en cuenta. Yo puedo generar muchas tablas aquí mismo. ¿Listo? Muchas gracias a los que me están colocando allá el pulgar arriba, muchos muy amables. Em, yo tengo que tener en cuenta que yo puedo generar muchas tablas aquí. ¿Listo? Pero, si ustedes se dieron cuenta, esta tabla es mucho más grande hacia la derecha. ¿Listo? Es mucho más grande. Mire, esta es la extensión máxima, llega hasta la columna AG. Entonces, si yo quiero crear una tabla nueva, pues no me voy a posicionar en nuestra columna, por ejemplo, en la J o en la K o en la L, porque quedaría encima de esta tabla y me va a salir un error. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Cuando apliquen, por ejemplo, estas vistas que son más pequeñas, ¿sí? Tengan en cuenta que a la hora de expandir estas vistas, pues esta columna que está aquí, J, va a quedar ocupada. ¿Sí? Entonces aquí en esta posición no vayan a crear una tabla dinámica. Si lo mismo pasa hacia abajo, si esto crece hacia abajo, pues tampoco la vayan a crear ahí donde en teoría está la información cuando se expanda. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, no la vayan a crear ahí encima porque a veces les genera errores acá. Él se da cuenta que ahí en esa posición, pues va a haber una tabla dinámica en el momento en que se expanda. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque no la vayan a crear encima. De pronto esta de acá arriba no la vamos a modificar, entonces aquí abajito yo me posiciono y creo otra tabla dinámica. Por ejemplo, le voy a decir que vaya a disposición de página, perdón, a insertar, creo una tabla de un rango, ¿sí? Ya sabemos que el rango se llama ventas, y le voy a decir que cree una tabla dinámica nueva, aceptar. Ahí ya aparece la tabla dinámica número 2. Bien. Entonces, esa tabla dinámica número 2, pues no la he armado. Voy a empezar a armarla. Voy a decirle que coja la ciudad, eh, coja el vendedor de cada una de las ciudades, o al revés, vendedor acá, ciudad al otro lado, y me muestre datos numéricos, ¿no? Por lo general son datos numéricos. Por ejemplo, el total de ventas. Entonces aquí en esta tabla dinámica está cogiendo a todos los vendedores, ¿sí? Por fila y por ciudad. Entonces lo que vendieron en cada ciudad. Entonces aquí ya tengo información pues que organicé. ¿Sí? Las ventas totales de cada vendedor por ciudad. Entonces esa ya es otra información diferente a la que tenemos en la parte superior. Y aquí es por zona y cada año. ¿Sí? Las ventas anuales, digámoslo así. Y si lo expando, pues son las ventas mensuales. Mire que ahí ya están las ventas mensuales. Si lo hubiera expandido y estuviera muy cerca de la tabla, pues mire que aquí cuando lo expande ya no se hubiera dado problema. Bien, pero aquí mire que ya tengo dos tablas dinámicas, ¿sí? En funcionamiento. Entonces, si necesita espacio, pues acuérdese que Excel tiene un montón de espacio hacia abajo, hacia la derecha, así que no hay necesidad de amontonar todas las tablas. Bueno, estoy aquí en la tabla de arriba, ¿sí? Recuerden que estoy dentro de la tabla. Estoy seleccionando dentro. Si me paro afuera, pues se desaparece todo lo que tenga que ver con tabla. Voy a estar en la parte interna de la tabla y voy a ir aquí donde dice diseño, que es la última pestaña. Entonces, aquí hay muchos diseños. Si se dan cuenta, ahí están todos los colores de los diseños de las tablas. El que usted quiera, de pronto que se acomode a lo que usted necesita o se acomode inclusive a los colores de la empresa, pues la idea es tratar de manipular estos datos para que se vea pues más acorde a la empresa, ¿no? Más cercano a los colores de la empresa. Para eso es esta pestaña, pues diseño. Bastante pues importante tenerla ahí presente. Como esto es parte también de diseño, pues no solo es colores. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta columna, hay un total. Él automáticamente no solo me sacó los datos, sino que totalizó la fila. Entonces cogió esos tres, los sumó y me sacó un total. Y lo mismo hacia abajo. Coge estos que están aquí, estos cuatro, y me totaliza en la parte inferior.
puede ser que usted esa parte que la hace automática, esta columna de total general y esta de total general, pues usted no la quiera. ¿Sí? Usted dice, no, yo no quiero esa columna, no me interesa. ¿Sí? O solo me interesa una de las dos. Entonces usted va aquí a la parte de diseño, donde hay una opción que dice totales generales y desactiva las filas o columnas o solo deja activado pues filas o columnas. Aquí está también por separado. Entonces cualquiera de las dos, pues cualquiera de estas opciones me habilita o me deshabilita los totales. Voy a deshabilitarlos y miren que ahí ya desaparecieron. No está el total de acá y tampoco está el total de acá. Puedo dejar de pronto uno solo, entonces voy a decirle diseño, totales generales y me voy a decir que solo active las filas, las columnas, perdón. Y ahí ya quedamos con un total general en la parte inferior. ¿Listo? Esto es parte de lo que yo puedo agregar pues a la tabla. De pronto no necesito este dato, pues lo quito, no hay ningún problema. Aquí le digo que no muestre nada. Y ahí ya quedó mi tabla. ¿Listo? Bueno, aquí también hay algunos elementos que se pueden manipular de forma directa. Si usted ve por aquí hay uno que dice etiquetas de fila. Y etiquetas de fila, yo le puedo decir que en vez de que se llame etiquetas de fila, esto se llame zonas. O bueno, zonas de venta. ¿Listo? Ya la puedo acomodar. Por aquí le puedo colocar, por ejemplo, años. Y ya va cambiando un poquito el aspecto de la tabla. ¿Listo? Ahí ya va cambiando un poquito ese aspecto. Y ya usted la va organizando mejor. Si es más, si usted selecciona la tabla y va a análisis de tabla dinámica, ¿sí? Y aquí en la última opción del lado izquierdo que dice tabla dinámica, aquí usted también le puede cambiar el nombre a la tabla. ¿Sí? Entonces le puede decir, por ejemplo, que esto es ventas anuales por zona. ¿Listo? Y esa tabla pues me va a mostrar las ventas anuales por zona, en este caso. Entonces ahí ya le puedo cambiar el nombre. Y cada vez que yo necesite esta tabla dinámica o la quiera utilizar, pues puedo utilizar ese nombre también. Entonces aquí le puedo decir Enter. Y ya le cambiamos el nombre a la tabla. Bueno, ¿dónde está el zoom? Por acá, por acá. Listo. Si ustedes también se dan cuenta, aquí estamos trabajando con información y con la información ustedes se dan cuenta aquí que no hay nada. Aquí hay cerito. ¿Sí? Bueno, debería haber un cero. Aquí no hay ningún cero. En este caso no se ve absolutamente nada. Voy a aumentarlo un poquito más. El tamaño. Y ahí pues ustedes se dan cuenta que el espacio está vacío. Como yo les recomendaba, no dejen los espacios vacíos en las tablas. Dejen algo ahí. En este caso voy a dejar un cero. ¿Listo? Voy a reemplazar los espacios vacíos por un cero. Y me voy a posicionar en cualquier lado de la tabla, por ejemplo aquí o por acá. Voy a presionar clic derecho y me aparece este menú. Voy a aprovechar con esta última opción que dice ocultar lista de campos. Ustedes se imaginarán que es la tablita que está del lado derecho. ¿Listo? Entonces, esa tablita, si se les llega a desaparecer porque la cerraron, pues aquí también está la opción para volverla a colocar. En este caso, pues como está abierta, yo la puedo ocultar. ¿Sí? Miren que la tablita ya desapareció. Y si la necesito, pues le digo mostrar lista de campos. ¿Sí? Eso se llama una lista de campos. Entonces ahí vuelve a aparecer otra vez mi tablita del lado derecho. Ah, que yo ya la tengo lista y no la necesito más. Clic derecho, ocultar lista de campos. Y ahí ya no aparece. ¿Listo? No significa que ya no sea una tabla dinámica. Solo simplemente es que el menú no aparece. Bien, entonces ahí voy a entrar aquí. Voy a utilizar el que sigue, que es opción de tabla dinámica, opciones de tabla dinámica. Me abre este menú. Miren que arriba está el nombre de la tabla que le pusimos, ventas anuales por zona. Y aquí dice, más abajito,
para celdas vacías, mostrar, entonces le voy a poner aquí un 0. ¿Listo? Para celdas vacías, mostrar un 0. Entonces ahí yo ya sé que en vez de mostrarme algo vacío, me va a mostrar un 0. Y voy a presionar aceptar. Entonces aquí miren que las dos celdas vacías que teníamos ya se volvieron un 0. ¿Listos? Entonces, recomendaciones, pues llenen esos espacios vacíos. ¿Sí? Sacar, por ejemplo, información como las gráficas a partir de estas tablas, pues entonces va a haber unas inconsistencias por esos espacios vacíos. Bien. Entonces, aquí ya hicimos alguna modificación también con este menú que dice opción de tablas dinámicas. Lo otro, ustedes ven un poco de números ahí, ¿listo? Ni siquiera tienen separación. No tenemos el punto de miles, no sabemos si eso tiene decimales, bueno, infinidad de cosas. A estos espacios también se les puede dar formato. Entonces no se le olvide que para darle formato a las cosas está esta opción en la parte superior, ¿sí? Que dice que es el grupo número, ¿sí? En la pestaña de inicio, y esto me permite pues dar formatos. Por ejemplo, si yo quiero un formato personalizado, voy a ir aquí a esta flechita que está en la esquina y escojo un formato personalizado. ¿Sí? Aquí donde está el formato personalizado, pues yo puedo colocar muchos tipos de formato. Por ejemplo, voy a seleccionar este que está aquí, que me dice que tiene 2 decimales. ¿Sí? Y cuando lo selecciono, hay una muestra en la parte superior y me dice cómo va a quedar. ¿Listo? Pero yo digo, bueno, eso todavía se está haciendo muy largo, entonces más bien ese no, voy a dejarlo sin decimales y adicionalmente le voy a ocultar 3 ceros. ¿Sí? No es que, solo le voy a ocultar 3 ceros, no es que desaparezca los 3 ceros así nomás, sino que simplemente los voy a ocultar visualmente. Le pongo un punto, ¿sí? Y ahí ya solo se ve pues cifras más pequeñas, visualmente se ven más pequeñas. Si quiero ocultarle otros 3, pues le pongo un punto al final, aquí donde dice tipo. Y ese es un nuevo formato que estoy creando. Si le quiero poner un color, pues ustedes ya saben que en algún momento se puede cambiar más cosas. Por ejemplo, aquí le voy a colocar azul, no verde, verde, ¿sí? Entre esos paréntesis, ¿listo? Entonces, los formatos se pueden modificar. Hay muchas formas de modificar los formatos. No se les olvide que hay que seleccionar uno en personalizada y ahí pues uno empieza a cambiar los datos. Bien. Bueno, voy a dejarlo así con un color verde. Bueno, ya está verde. Pongámosle, pongámosle algo que lo diferencie. Pongámosle rojo. Bueno, como para darle el color diferente y vean que eso cambia. Bueno, voy a presionar aceptar. Uy, me comí un símbolo. Perdón. Aquí me comí uno de los símbolos. Esto tiene un paréntesis que cierra. Listo. Y aquí esta barrita tampoco existe. Bueno, ahora sí, aceptar. Listo. Pues metí mal un símbolo. Entonces miren que aquí ya quedaron de color rojo y ya no se ve tan grande. Ya no se ve con 6 cifras atrás. No significa que esto no signifique que aquí hay 597 millones. ¿Sí? Si yo miro aquí en la barra, eh, si yo miro aquí en la barra, en la parte superior, ahí está el valor completo. Simplemente en el formato le dije pues que ocultara 6 cifras. Y aquí se ve pues como un poquito más pequeño. Pero por supuesto, esto es miles, ¿no? Esto es millones, perdón. Vamos a probar aquí en este formato. Pongamos aquí una M. Una M, se me olvidó, entre comillas. Vamos a ver. Y miremos a ver si le damos un espacio. Bueno, o mandémoslo por acá atrás. Una M. Listo. Mejor, quedó mejor atrás. Entonces, digamos que estos son millones. Esa M, digamos que nos dice que son millones. Y miren que aquí ya aparece la M al final. Entonces, le damos un formato
que nosotros pues podamos, nos permita observar un poco más la información que tenemos. Entonces ahí ya le podemos dar un formato a nuestro gusto. Aquí le puse rojo para que se den cuenta que se puede cambiar. Bien, entonces los formatos, también los que usted quiera. Si usted me dice, por ejemplo, no, pero es que eso le falta el símbolo de pesos, entonces pues personalizamos el formato y le colocamos el símbolo de pesos. Entonces ahí le decimos aceptar. Y miren que ahí ya aparece el símbolo de pesos. Entonces, todos esos datos que tenemos ahí se pueden personalizar o toda esta información se puede personalizar para que la tabla pues quede un poquito mejor. ¿Listo? Yo para qué les diría que en algún momento modificaran ese formato y ya nos vamos a dar cuenta. Voy a estar aquí, estoy aquí sobre la tabla, le voy a decir en la pestaña insertar, bueno, aquí en tabla dinámica también está. Aquí donde dice analizar tabla dinámica, le voy a decir gráfico dinámico. Bien, entonces, basado en esta tabla, voy a generar un gráfico dinámico. Bien. No, por ahora no importa cuál, en este caso, miren, voy a seleccionar este que está aquí y aceptar. Si ustedes se fijan en la información de este eje, miren que él aparece con el formato que tenemos acá. ¿Sí? Miren que aparece inclusive hasta color rojo, con el símbolo pesos y con la M. Entonces, este gráfico pues sale afectado con lo que nosotros estemos haciendo en la tabla dinámica. ¿Sí? Porque este gráfico pues se toma a partir de lo que está en la tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, aquí ya el formato de esta columna, este eje vertical, ya está tomando el parámetro que yo le estoy dando acá. ¿Sí? Miren que está tomando también la misma configuración. Entonces ahí ya pues yo la veo más corta, ya me puede indicar de otra manera pues la forma de ver la información, en vez de tener por aquí, no sé, 700 y otros 6 ceros más. ¿Sí? A veces esos números son muy largos, entonces eh, pues toca reducirlos un poquito en la forma visual. ¿Listo? Entonces eso ya afectaría a mi gráfico dinámico y aquí ya lo vería diferente. Con un gráfico a veces pues todas las opciones que tiene, como por ejemplo esto que es como un filtro, ¿sí? Miren que ahí se abre la ventana de filtro, pues no es que sea muy útil. A veces estos botones que aparecen acá pues no es que los necesitemos mucho, los podemos ocultar, ¿no? Entonces podemos decirle clic derecho al gráfico y decirle ocultar todos los botones del campo de gráfico. Y aquí ya se ve un poquito más grande el gráfico, ya sin esos botones, ¿sí? Yo lo puedo cambiar aquí de tamaño. Y si ustedes se dan cuenta, en este momento, pues ni siquiera estoy viendo la tabla dinámica que tengo acá, que tengo atrás. ¿Sí? El gráfico automáticamente se va a la posición delantera y pues yo lo puedo colocar encima de la tabla y ya la tabla no se ve. Yo lo que puedo hacer es empezar a mostrar la información en este gráfico. ¿Sí? Esto ya es mucho más visual. Entonces le puedo empezar a decir, bueno, seleccionemos gráfico. Miramos aquí el diseño del gráfico y empezamos, por ejemplo, a buscar uno que se adapte eh, un poquito en la forma visual, de pronto cambiar los colores. Pongamos estos de por acá, bueno, de pronto no tan colorido, en tonalidades de un mismo color, ¿sí? Eh, no me cuadra un poquito con el verde, el rojo que tengo acá, entonces selecciono aquí. Y esta parte cuando yo la selecciono, pues también se afecta con algunas otras herramientas de colores, ¿no? O de diseños. Por ejemplo, aquí en inicio, vamos a seleccionar el color de la fuente. Bueno, esto debería mostrarme un menú. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Si no, con el menú, ya lo voy a sacar. El menú de la tabla de los gráficos dinámicos que se llama formato del área de gráficos, si no estoy mal. Sí, formato del área de gráficos.
El formato del área de gráfico es un elemento que me va a permitir manipular directamente el gráfico. Entonces voy a seleccionar aquí esta parte que es el eje vertical que está de color rojo. Y aquí en dar formato al eje voy a buscar este símbolo que dice relleno de línea. ¿Sí? Aquí puedo colocar las líneas de pronto con algún relleno que yo necesite, de pronto un color de fondo. Al texto es el que necesito modificar, entonces voy a ir aquí en opciones de texto y voy a colocarle un relleno sólido que no sea rojo. Relleno sólido que no sea rojo, que sea, bueno, ahí está el verde. Opciones de texto, sin relleno, relleno sólido, degradado. Y este no me dio la opción de cambiar el texto. No la veo directamente acá. Opciones del eje. No veo ese color rojo por ningún lado. El relleno pues sí está ahí, no hay problema. Voy a decirle sin relleno. Opciones del eje. Vamos a buscarla por aquí. Número personalizado rojo. Aquí está. En este tipo o en estos códigos que están aquí, también pues se podría modificar. ¿Listo? Y aquí ya cambia el formato que le habíamos dado. ¿Sí? Aquí ya lo dejamos pues de color verde. De acuerdo a estas opciones de texto, aquí ya le podemos cambiar el color verde a otra tonalidad y ya se ve un poquito diferente. Lo mismo pasa pues con el eje que está en la parte inferior. Aquí le puedo colocar también que ese eje pues reciba un color verde y los títulos pues ya van cambiando. ¿Sí? Entonces esta ventanita de formato pues ya es más para el diseño gráfico de los elementos. ¿Listo? Recuerden que en un gráfico todos los elementos también se pueden colocar aquí con la parte de más, ¿sí? Elementos de gráfico, y yo ya le puedo empezar a modificar qué quiero que me muestre. Por ejemplo, el título del gráfico. ¿Sí? Y le digo, por ejemplo, que esto se llama eh, bueno, ventas anuales. ¿Listo? Digámoslo, ventas anuales. Hasta ahí. Para no colocarle por zona. ¿Listo? Entonces, esto ya empieza a ser cambiado el gráfico, ya empiezo a manipular los objetos o agregar ciertos elementos que de pronto sí necesito pues que se vean. Por ejemplo, coloquémosle acá las etiquetas de datos. ¿Listo? Etiquetas de datos. Coloquémosle en el extremo externo. Base interna no se ve. Extremo interno. En el centro. Se ven como un poquito mejor en el extremo externo. Listo. Entonces ahí ya aparecen los datos específicos de cada una de las columnas. Si selecciono estas opciones de datos, también tengo pues opciones específicas para esas etiquetas. ¿Sí? Y aquí puedo también buscar pues la opción que habíamos visto de número en la parte inferior y empezar pues a modificar el tipo de número y el tipo de dato como lo quiero mostrar. ¿Listo? Entonces todas estas opciones también me van a permitir pues modificar ciertos elementos de acuerdo al diseño que yo necesite. Entonces, esa es una de las cosas que yo puedo empezar a mirar aquí en estas opciones. Vamos a mirar aquí estas opciones de texto. Bueno, parece que el formato al otro lado es el que nos da tanto problema y queda pues por defecto. Pero eso se puede también modificar. Ya modificado esta parte o modificados estos elementos, por aquí, dame un segundo, voy a mirar aquí una orientación.
contenido, valor, nombre, serie, valor, separador, número, aquí no está, alineación, dirección del texto horizontal, vamos a cambiarle aquí el ángulo del texto. Bueno, ahí lo colocamos en 50, menos 50 grados. Y aquí digamos que también está menos 50. Listo. Y esta partecita pues también miren que ya se ve un poquito mejor. Ya empezamos a ver pues algunos datos ubicados eh, con una orientación. Menos 50. Listo. Y ahí ya pues se ve un poquito mejor la información. ¿Listo? Bueno, fuera del color rojo, pero pues ya podemos ver eso. También pues se puede cambiar de tamaño, se puede cambiar el tipo de la fuente. Bueno, varias cositas que son de más de diseño. Ya una vez tengamos esto, o este gráfico, miren que la parte visual ya se ve diferente. Ya no vemos esta tabla de datos sin cuadrar, no tenemos esta serie de números. Básicamente estamos viendo pues toda la información de forma gráfica. ¿Sí? Y esto es lo que me permite en algún momento pues parecerse un poquito más a lo que estábamos viendo, que son los dashboard. ¿Sí? Entonces miren que ahí ya se parece un poquito más a esta parte gráfica. ¿Sí? Ya empezamos a ver pues varios elementos pues similares en esta parte. La idea es empezar a crear primero entonces tablas dinámicas y posteriormente colocamos el gráfico dinámico. Mire que la información sigue allá atrás, allá aparece la información y aquí pues aparece el gráfico. Más fácil pues mostrar un gráfico y se ve pues más bonito mostrar un gráfico de este tipo. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hecho. Aquí empezamos pues a crear la parte gráfica también basada en una tabla dinámica. Las tablas dinámicas pues son fáciles de organizar. A veces nos da como miedo organizar esa tabla dinámica, pero si usted se da cuenta, pues yo le puedo colocar los campos que yo quiera. ¿Sí? Yo le puedo colocar el campo que yo quiera, le puedo decir muéstreme esto, no me muestre esta información. Yo quiero que hagamos el cruce con las ciudades y los vendedores y ahí ya pues organizo la información. Ahí sí depende como lo que uno lo quiera mostrar. O lo que, bueno, de pronto lo que quieran ver también, ¿no? El que va a presenciar esto, pues lo más probable es que quiera ver ventas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las ventas? De pronto uno quiere ver qué es lo que pasa con las ventas, pues, en las ciudades, ¿sí? Cómo se está vendiendo determinado producto en la ciudad. Entonces, eso ya también es parte de las gráficas, ¿listo? ¿Hacen una pregunta hasta aquí de la creación de las tablas, de la creación de los gráficos, que es bastante sencilla también? No hay problema. Bueno, listo, muchas gracias. Si tienen algún problema o inconveniente, pues me cuentan. Les voy a recomendar que traten de crear unas tablas dinámicas, pues si quieren por su cuenta, no hay ningún problema. Ustedes saben que uno puede agregar a estos ejercicios pues tablas y empezar a hacer cambios. Por ejemplo, esta yo la agregué, yo puedo agregar otra que diga dashboard y hacer mi primer borradorcito, o una para crear solo tablas dinámicas y empezar a probar pues cómo sería la organización de las tablas. Inicialmente no es que se vean muy bonitas, ¿sí? Inicialmente las tablas no es que sean muy bonitas, pero recuerden que todo esto se puede modificar. Depende de cómo usted lo quiera organizar. Ah, bueno, aquí hay otra opción de, por ejemplo, yo le puedo colocar un filtro y los filtros por lo general quedan en la parte superior. Voy a insertar unas filas por acá. Insertar. Le voy a decir al gráfico que se reduzca un poquito y listo. En esta tabla entonces le puedo decir, por ejemplo, que haya filtros. Por ejemplo, filtros de fecha.
o de año que teníamos por acá abajito. Miren que los filtros en algún momento cuando se crean en la parte superior. ¿Sí? Esos filtros, recuerden que después un filtro como común y corriente, en este caso es de año y miren que yo puedo seleccionar el año, aceptar y aquí las cuentas cambian. Las cuentas ya se hacen solo para el año 2015. Entonces, este filtro que está aplicado solo me deja ver la información de 2015. Entonces, este filtro también se puede utilizar y es bastante útil, ¿sí? Si quiere pues manipular la información. Ya pues veremos otros filtros diferentes, más bonitos, para filtrar pues la información que necesitamos. ¿Listo? Bueno. Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Les quiero recordar que de la unidad 1 tenemos una evaluación, entonces no se les olvide contestar esa evaluación para no irnos atrasando. De la unidad 1 aquí tenemos una evaluación en la parte de final que se llama demostración y aquí está esta evaluación. ¿Listo? No se les vaya a olvidar contestar esa evaluación. Los que ya la contestaron, pues ya les aparece nota porque eso se califica automáticamente. Por favor, descarguen el ejercicio de las tablas dinámicas, que es el taller que estamos haciendo acá, para que pues vayan organizando la información. Si la quieren organizar con un nombre, pues mejor. Si la quieren organizar con una tabla estructurada que está aquí al lado, también se puede hacer. Mañana hacemos una tabla dinámica basada en esta tabla estructurada, para que vean que la información pues también sale. ¿Listo? Y vamos cuadrando esta partecita para ya mañana hacemos un dashboard. Bueno, podemos seguir esta secuencia de, inclusive hasta de colores, para que terminemos pues el dashboard. ¿Listos? Ok, entonces voy a tener aquí la grabación.